¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? La probabilidad quizá es fácil de explicar, pero en ocasiones la probabilidad de que un evento ocurra fácilmente parece ridícula. Sin embargo, debemos analizar algunos factores para estar de acuerdo en esto. Por ejemplo, la probabilidad como una rama de las matemáticas mide cuantitativamente la posibilidad de que un experimento o evento se dé con determinado resultado. Pero pongamos un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que tienes una bolsa con 3 canicas, una roja y 2 azules. Entonces podemos decir que tenemos una probabilidad de 3 de sacar una canica roja en vez de una azul. Por el contrario, teníamos 2 posibilidades de 3 de sacar una canica azul en vez de una roja. Bueno, eso es en una probabilidad, pero desafortunadamente no es tan sencillo porque en esto influyen a su vez varios factores, como por ejemplo la cantidad de veces que practicas el ejercicio. Claro está que eso cambia todo. Es por eso que el día de hoy te voy a contar 5 sucesos sumamente improbables que aún así ocurrieron. Pero antes de comenzar con el top, quiero invitarte a que te suscribas al canal para que te enteres de las novedades que subimos todos los días y que le piques a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Este año hay que llegar al 1.000.000 de suscriptores y estoy seguro que con tu ayuda lo podemos lograr. Ahora sí, continuemos. Número 1. Violeta Jessop. Este es nuestro claro ejemplo de que las canicas de nuestra explicación nos cuentan mentiras. Porque de 3 tragedias marítimas que sufrió, sobrevivió las 3. Violeta trabajó como camarera en el RMS Titanic, el RMS Olympic y fue enfermera en el HMHS Britannic. Y sí, sobrevivió al hundimiento del Titanic, pero no es esa la razón por la que se hizo famosa, porque la clase Olympic estaba compuesta por 3 transatlánticos y uno de ellos fue el Titanic que... bueno, sabemos que se hundió. Pero 4 años más tarde también se hundiría el transatlántico Britannic. Este último no chocó con un iceberg como el Titanic, pero sí tuvo la desgracia de chocar contra una mina submarina. Sin embargo, estábamos hablando de Violeta. Pues ella también iba en este último transatlántico de la serie Olympic. Digo, ya habíamos dicho que solo teníamos una canica roja. Y pues, a final de cuentas, Violeta, después de sobrevivir al hundimiento de estos dos, decidió montarse en el último de la serie. Bueno, la verdad es que esto pasó antes que los otros dos. El RMS Olympic, y no se asusten, este primero no se hundió. Pero casi lo hizo, porque antes de que estos 2 transatlánticos se hundieran, ella iba a bordo del RMS Olympic cuando chocó con el buque HM Hawk en 1911. Ahora, aquí hay un dato curioso. Violeta era hija de inmigrantes irlandeses, así que podríamos decir con seguridad que fue su suerte irlandesa. ¿O que no? Pues sea lo que sea, Violeta Constanza Jessop pasó a la historia por ser la sobreviviente de la mal afortunada serie Olympic. Aunque no sé si se lo preguntaron, pero ¿no sería ella la autora física e intelectual de los acontecimientos? O quizá no es que ella tuviera mucha suerte, sino que quizá ella era la que tenía la mala suerte y al barco que se subía le pasaba algo, ¿no? Número 2. Los hermanos Evin. La historia dice lo siguiente. 2 hermanos gemelos mueren en un accidente de carretera a la edad de 17 años mientras manejaban la misma motocicleta con exactamente 1 año de diferencia. Y fueron chocados por el mismo taxi, que lo manejaba el mismo conductor exactamente en la misma intersección, y por si fuera poco el taxista llevaba al mismo cliente en las 2 ocasiones. Bueno, la verdad que las probabilidades de que ambos hermanos fallecieran en exactamente las mismas circunstancias y exactamente 1 año después despertó mis sospechas. Dije, ¿qué probabilidades hay? Así que investigué y encontré que la fuente de esta información es el libro llamado Fenómeno, un libro de maravillas. Este libro fue publicado en 1977 por John Mitchell y Robert J.M. y buscando más información al respecto fue cuando me di cuenta que si bien los 2 hermanos sí habían fallecido en similares circunstancias, no eran exactamente las mismas. Primero, no fue exactamente 1 año después. Segundo, uno de ellos era el mayor y sí murió a los 17. Así que al siguiente año su hermano, que básicamente heredó su motocicleta, ya tenía 17 años cuando sucedió el accidente. Entonces no eran gemelos como muchas de las publicaciones dicen, pero sí eran hermanos. Tercero, el mismo taxi sí, y llevaba al mismo pasajero también, pero no fue exactamente en el mismo lugar o intersección. Y aquí también tienen que tomar en cuenta algunos datos. Erskine falleció cerca de Packwood Home en Sandys y Neville cerca de Middle Road, mejor conocido como Hawk Bay Level. Además, el conductor del taxi se llamaba Willard Manders. Ahora,
las probabilidades de que pasara, mismo taxi, mismo pasajero, hermanos, misma motocicleta, pues las probabilidades eran ínfimas, pero aún así ocurrió. Número 3. Las Torres Gemelas y Deus Ex. Deus Ex es un videojuego que salió a la venta en el año 2000, aunque la historia se desarrolla en el futuro año del 2050. Un dato bastante bizarro es que en el diseño del videojuego se aprecia un panorama de la ciudad de Nueva York, en donde se nota una particularidad. No están las Torres Gemelas, argumentando que las habían quitado por razones de desempeño en las arquitecturas de las consolas de aquella época. Tan pronto surgieron los cuestionamientos, ellos dieron una explicación basada en el storyline del videojuego. Con facilidad dijeron: los removimos porque en la historia las torres desaparecieron producto de un atentado terrorista. ¿Predicción? No lo sé, pero en el momento de ocurrido el ataque levantó un par de cejas con seguridad y las preguntas pues seguirán en el aire. Porque la excusa de que quitaron las torres para que no consumiera recursos en la consola o computadora es poco creíble, ya que aunque las arquitecturas del año 2000 no eran muy poderosas, al generar la imagen un par de torres en el cinematic no hubieran hecho mucha diferencia. Error de diseño, quién sabe. También existe la probabilidad, pero definitivamente que el haber mencionado que desaparecieron producto del terrorismo hizo que este videojuego pasara a la historia por su profética coincidencia. Número 4. El relato de Edgar Allan Poe. En la narración de Arthur Gordon Pym se hacen referencia a un naufragio en donde 4 sobrevivientes del naufragio tuvieron que comerse al grumete llamado Richard Parker para sobrevivir. 46 años más tarde ocurrió efectivamente un naufragio donde 4 sobrevivientes tuvieron que comerse a uno de sus compañeros para sobrevivir. Su nombre, Richard Parker, y también era el grumete. Bueno, en verdad que esta coincidencia tiene mucho que ver con los acontecimientos de la vida real, pero los datos de la narración no son idénticos, aunque sí son muy parecidos. En la vida real, el caso llevó una investigación criminal. Los indiciados eran juzgados por asesinato y además canibalismo. Sin embargo, la situación era muy diferente en la narración, ya que dejaron a la suerte quién se sacrificaría. En la vida real, el naufragio del miñonete, el grumete cayó en coma y es como se decide que lo asesinarían por el bien común. En el juicio, los sobrevivientes fueron sentenciados a muerte con una recomendación a clemencia. La sentencia luego fue cambiada a 6 meses de prisión. Número 5. Los barcos SMS Cap Trafalgar y RMS Carmania. Muchas de estas historias le dan la vuelta a la red. Las comparten tantas veces que la gente termina creyendo la totalidad de lo narrado porque, bueno, tantas páginas web no pueden estar equivocadas, ¿cierto? Pero pues también hay que ser objetivos. En este capítulo hablamos de situaciones altamente improbables que aún así ocurrieron. Así es que hablemos de este par de barcos. Lo que circula por la red es que el RMS Carmania era un barco de pasajeros que el gobierno británico transformó en barco de batalla. A su vez, el SMS Trafalgar era un barco de pasajeros de la misma clase que también se le modificó para la batalla. Se le retiró una de las fumarolas para que se pareciera al navío RMS Carmania, se le adecuó para la batalla, pero se le pintó de manera tal que pudiera parecerse al Carmania, y ya disfrazado comenzó su viaje, y la historia dice que a su vez al Carmania también se le agregaron armas y se le disfrazó como el barco Trafalgar para que pasara desapercibido y se le tomara como un barco de pasajeros normal. E incluso en las historias se dice que se le agregó las fumarolas para que el parecido con el SMS Trafalgar fuera mayor. La historia dice que se toparon y el SMS Carmania ganó la batalla hundiendo al Trafalgar. Hasta aquí todo bien, esa es la historia y la gran coincidencia sería que tanto uno como el otro se disfrazó de sus contrarios. Bueno, la verdad, todo pasó tal cual. El Trafalgar sí se disfrazó como el Carmania y cuando se enfrentaron, el Carmania le haría tanto daño que lo hundió. Pero aquí hay un detalle. El Carmania nunca se disfrazó como el Trafalgar. Claro que la tripulación del Carmania les súper sacó de onda estar enfrentándose a ellos mismos, pero al Trafalgar no le pasó lo mismo. Y pues bien, ¿qué tan probable era en un principio que se toparan? Que a los dos barcos de pasajeros se les habilitara con armas y que a uno de ellos se les diera la inteligencia para disfrazarse como al otro. Pues realmente es muy poca. Si bien en el internet estas historias rondan por todos lados, los hechos no son tan fantásticos como parecen, pero la verdad eran tan improbables aún así que de alguna manera se las arreglaron para que al final de cuentas aún así ocurrieran. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo.
Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Armando Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.